Ya, muy buenas noches para todos. Vamos a esperar 2 minutos a que se terminen de conectar y ahí partimos, ¿ya? Ok, Ya, perfecto. Bueno, vamos a partir. El día de hoy tenemos dos temas, ¿cierto? Que son el síndrome post-eventación y tenemos también el monitoreo el, eh, del bloqueo neuromuscular, ¿cierto? Me comentaron durante la tarde que vamos a tener la visita de algunos participantes del equipo de traumatología con el interés de poder unificar criterios con el tema del tema del síndrome post-cementación, ¿verdad? Y permítame un segundo, la presentación por parte de los internos sobre el tema perdonad un poquito el ruido que mis hijos están jugando abajo, de neostigmina, ¿ya? Esos son los temas que tenemos para el día de hoy. Permítame un segundo. Ya, perfecto. Así que, ya, sin más, por favor, partamos entonces. Christopher, ¿partes tú? Ok, Doc, voy. Necesito autorización para compartir. Ahí te autoricé. Ya, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Christopher, se ve. Sí, sabe. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación hablaré sobre el síndrome de poscementación ósea. Ay, no avanza. Ahí sí. Primero, como introducción, partir diciendo que el cemento óseo es un material médico ortopédico cuyo principal componente es el polimetilmetacrilato. Esto se emplea en reparación de fracturas y reemplazo de articulaciones y se describe que se utilizó por primera vez en el año 51 en un reemplazo total de cadera.
El síndrome que tocaremos el día de hoy implica una serie de trastornos fisiopatológicos que afectan al sistema circulatorio y el respiratorio y ocurre en cirugía de implantación de cemento óseo. Respecto a la epidemiología de este síndrome, tenemos que el primer reporte que se evidencia es del año 70 y coincide en ser en un primer reemplazo de una cabeza femoral. Se observa que con mayor frecuencia se da en artroplastías de cadera y rodilla y la incidencia varía de un 0,14 a 0,68% para una artroplastía total de cadera y de un 0,4 a 4,3% de las cirugías para una hemiartroplastía. Y las tasas de mortalidad varían de un 0,09 a 0,29%. Respecto a la fisiopatología, el componente principal de este cemento causa altas temperaturas y presión en la médula durante la implantación. La entrada de este cemento, también acompañado de partículas de grasa y de émbolos gaseosos, al torrente sanguíneo da lugar a estos cambios fisiopatológicos. Se ha demostrado que la implantación de este cemento aumenta la resistencia vascular pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho, pero la patogénesis de esto todavía no está clara. Las principales teorías, una es la embolización, ya sea de cemento, de médula, de gases y por otra parte también tenemos que puede ser una reacción alérgica. Se ha visto que los pacientes tienen alto contenido como de histamina al momento de exámenes. Y también ha disminuido la incidencia de este síndrome cuando se han utilizado antihistamínicos. Y también, por último, la toxicidad propia del cemento. Es importante recalcar que estas son hipótesis y ninguna de las tres por sí solas está como validada. Sin embargo, las tres en conjunto como que finalmente producen este síndrome. El diagnóstico no está estandarizado. Las manifestaciones que vamos a tener son principalmente disminución de la presión arterial, aumento de la presión vascular pulmonar, disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, disminución del gasto cardíaco y en algunos pacientes trombocitopenia. Esto ocurre en alrededor de 50 segundos a 3 minutos luego de la utilización del cemento y en algunos pacientes puede ocurrir horas después y también se puede clasificar según los criterios de Donaldson. Acá tenemos los criterios que el grado 0 es sin evidencia de este síndrome, el grado 1 hay una hipoxia moderada con una saturación hasta un 94%, hipotensión, pero con una disminución de la presión arterial sistólica hasta de un 20%. Ya el grado 2 hay una hipoxia más severa, saturación hasta 88%, hipotensión con una disminución de la sistólica hasta un 40% o una pérdida inesperada de la conciencia. En el grado 3 ya hay un colapso cardiopulmonar requiriendo RCP. Acá tenemos un seguimiento que se hizo a los pacientes en el cual fue en el año 2014 y tenemos que la incidencia de la presentación, según esta clasificación que vimos recién, va disminuyendo a medida que aumenta el grado. Y lo que sí va aumentando de acuerdo al grado de la mortalidad, incluso llegando como a una mortalidad hasta de un 94% en pacientes con un grado 3, es decir, que requirieron ya RCP. Diagnósticos diferenciales de esto, primero una embolia pulmonar, ya como de origen tromboembólico, alguna trombosis en extremidades inferiores, embolia grasa, como en fracturas de huesos largos. Una reacción anafiláctica intraoperatoria puede deberse a los mismos fármacos que utilizamos al momento del acto anestésico, algún infarto agudo, neumotórax a tensión cuando hay ventilación mecánica, embolia aérea, crisis hipertensiva o arritmia inducida por los fármacos, una reacción vagal o un shock séptico en pacientes que estén infectados también. La prevención es lo más importante debido a que cuando esto se presenta puede causar daño irreversible al paciente
La evaluación preoperatoria meticulosa y la vigilancia intraoperatoria son fundamentales. Y lo más importante en el fondo de esta diapositiva es identificar los pacientes de alto riesgo. Estos van a ser pacientes con enfermedad cardiovascular, foramen oval permeable congénito, edad avanzada, mayor a 75 años, ASA 3 o 4, sexo masculino, EPOC, SAOS, enfermedad neoplásica maligna, osteoporosis, enfermedad cardiovascular comórbida y coinfecciones. Además de la evaluación preoperatoria, se describe que hay que realizar exámenes de orina, coagulación, función hepática, renal, ecografía y el electrocardiograma dinámico. Respecto a la monitorización intraoperatoria, encontré que el uso solamente de un catéter epidural puede aumentar la incidencia de este síndrome, no así en una neuroaxial combinada. Además, mantener la estabilidad de la anestesia intraoperatoria y en el fondo los parámetros fisiológicos durante la cirugía. Las precauciones al momento de la cementación es evitar la implantación bilateral simultánea de prótesis cementadas, elegir la prótesis con menor rango de requerimientos quirúrgicos, utilizar cementos de baja viscosidad, evitar el uso de cementos en pacientes de alto riesgo, reducir la presión en la cavidad medular durante la implantación. En el fondo, este ya es como manejo un poco más del cirujano. Acá es como lo mismo, lavado del canal femoral antes de la inserción, lavado pulsátil de alto volumen y alta presión, cepillado y secado del canal intramedular, utilización de un catéter de succión para despresurizar el canal y utilizar una técnica de vacío óseo. El tratamiento, cuando tenemos esto, principalmente son tres pilares. La primera, reposición de líquidos para mantener la precarga y obviamente cuidando que el volumen no sea excesivo para disminuir el gasto cardíaco izquierdo y producir finalmente una insuficiencia cardíaca o empeorarla. La oxigenoterapia, dependiendo de las metas de cada paciente, y el uso de vasoactivos para lograr tener presiones estables. Acá nuevamente, enfocado en la parte anestésica, es asegurar la optimización hemodinámica adecuada antes y intraoperatoriamente mantener las presiones arteriales sistólicas dentro del 20% del valor preinducción, tener vasopresores preparados en caso de requerirlos, confirmar que el cemento está a punto de ser preparado y aplicado y mantener una vigilancia del compromiso cardiorrespiratorio. Y por la parte del equipo quirúrgico, avisar al anestesiólogo que se va a implantar el cemento y lo anterior, lavado y secar el canal femoral, aplicar cemento retrógrado y evitar la presurización excesiva. Ya para ir finalizando, como conclusión, este síndrome es una complicación grave de la cirugía ortopédica que implica grandes riesgos y lesiones para el paciente y para el profesional sanitario. La patogénesis no está completamente clara, el tratamiento no es perfecto y principalmente es sintomático y dar asistencia circulatoria y respiratoria. Reconocer el riesgo de estos pacientes, como vimos anteriormente, comprender los grupos de alto riesgo, reconocer plenamente los síntomas al momento de su aparición y tratarlo de forma oportuna y sintomática es fundamental para disminuir la mortalidad. Y así finalizaría. Excelente, Christopher, muy buena presentación. ¿Quién está del equipo de traumatología acá? Oye, no sé si el Christopher les mandó el link. Sí, se lo mandé a la doctora Núñez, pero dijo que ella al menos no se iba a poder conectar, tenía un problema. Ah, entonces no sé si se conectarán. Ya, bueno. Bueno, yo la verdad hasta el momento no he visto ningún síndrome post-cementación. En alguna oportunidad en el San Borja, la doctora Paloma Domancic me dijo que un colega de ella en la Santa María había hecho como un seguimiento de egocardio transesofágico a los pacientes que iban a ser llevados a cementación de prótesis de cadera.
y me dijo que en mayor o menor medida, algunos mucho, otros poco, pero que el 100% embolizaban, ¿ya? Así que evidentemente, digamos, entre más deteriorado esté el paciente y más como, digamos, son las características de los pacientes que nosotros tenemos en el hospital, más se va a poder ver esto. Hubiera sido bueno de pronto haber hablado con alguno de los traumatólogos a ver si bueno, ellos tienen alguna técnica como esas de las que tú dijiste, el cepillado, el aspirado, como para evitar este tipo de permeabilidad, digamos, del cemento en los canalículos y posteriormente a generar por ejemplo, una falla cardíaca post-cementación. Oye, justo iba a decir que justamente el eco transesofágico que se ha utilizado en todos estos pacientes que usan cementación, usan cemento en las prótesis, eh, todos muestran embolias pequeñas y las describen como ráfagas de nieve visibles en el corazón, así le dicen. Y claro, como decía el Christopher, en verdad acá hay dos procesos fisiopatológicos que en el fondo yo creo que más que trabajar por separado es como en conjunto. En el fondo, este modelo embólico, ¿cierto? Que decimos donde que el cemento es tan presurizado, ¿cierto? Para poder entrar entre el espacio del hueso y la prótesis, que presuriza el aire y el contenido medular. Entonces entra la circulación y finalmente esta embolia que existe no es tan solo el cemento, sino que también grasa, médula, aire, partículas óseas, etcétera, ¿cachai? Que van a embolizar a todos estos órganos que puede ser el pulmón, el corazón, la circulación coronaria, etcétera. Pero además, considerando que en el fondo el cemento es esta sustancia en el fondo extraña del cuerpo, que en el fondo además no es como tan inocua, genera una liberación de histamina plasmática gigante e incluso en Gran Bretaña hicieron un estudio donde midieron la cantidad de mediadores de C3A y C5A, que son estos mediadores vasoconstrictores, que generaban finalmente aumento de la resistencia vascular pulmonar, generando alteraciones de la ventilación perfusión, hipoxia, insuficiencia ventricular derecha y finalmente un shock cardiogénico, y que post cementación se veían muy elevados. Entonces, efectivamente, todos los pacientes embolizan, pero no todos tienen las repercusiones hemodinámicas de un síndrome post-cementación. ¿Cachai? Como lo definen. O sea, la caída de la presión, la desaturación, el shock cardiogénico, la parada cardiorrespiratoria, etcétera. En el fondo, eh, lo que queda como conclusión, yo no sé si el Christopher lo encontró, pero en los anestesiólogos de allá mismo de Gran Bretaña e Irlanda hicieron, en el fondo, hicieron ay, como un recomendado en el 2015, que era un protocolo como de 3 etapas, que el primero decía identificar a los pacientes con factores de riesgo, ¿ya? Después decían, preparar al equipo y que todos tengan una función específica al momento de la cementación. Entonces, ¿qué incluía esa parte? Que el equipo de anestesia asegurara la optimización hemodinámica, mantuviera una paz mayor a 20, preparara vasopresores en caso de colapso cardiovascular, confirmar que el cemento se está aplicando o está siendo preparado y obviamente mantener una vigilancia cardiorrespiratoria. Y el equipo quirúrgico tenía que avisarle al anestesiólogo que Tiene iba a la... usar el cemento. Ah, ya. Fue porque no me pescó la tarjeta. Yo creo que por el frío. No sé quién es Jordan, pero tiene el micrófono abierto. Que lave y sequen el ¿Quién canal es femoral. Jordan? No sé quién es. No sé Ah, y quién. ahí cerró su micrófono. Ya, obviamente evitar la apresuración excesiva también. Y por último, la otra técnica, la última parte de este como recomendado, era la vigilancia, que era obviamente por parte del anestesista. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas no se hacen porque a veces uno no se da ni cuenta y siente el olor nomás del cemento y que estos gallos están cementando, pues, y nadie te avisa. Nadie te avisa, nadie, entonces uno no se prepara,
uno no sabe cómo puede reaccionar el paciente y considerando que la mayoría de estos pacientes quedan a prótesis de cadera con cemento y tienen casi todos los factores de riesgo para poder hacer un SIC. Así que eso, buena la presentación. Sí, sí, y bueno, esto también un mensaje un poco también para todos, incluyendo a los internos, ahí es cuando yo les digo que tienen que estar muy pendientes de todos los puntos de la cirugía, ¿ya? Porque muchas veces el cirujano, el traumatólogo, el urólogo no te van a andar diciendo voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, hay algunos que sí, ¿ya? Pero no todos te indican cuáles son los pasos que están haciendo durante la cirugía, entonces hay que estar pendiente porque lo que dice la Maitiana es muy cierto, de repente tú te das cuenta y ya están cementando, ¿entiendes? Entonces no estás preparado para eso. Bueno, y al final el manejo es netamente de soporte, no puedes hacer nada más, sino manejo de soporte y optimizar, digamos, un poco el gasto cardíaco con optimización de precarga y optimizar el intravascular, pero en realidad como que es eso, manejar la falla cardíaca, el shock cardiogénico y nada más que eso. ¿Listo? El mundo que estás ahí, no sé si has visto alguna vez un Sí, mira, síndrome. no, ni que lo vea. Mira, dos cosas. La primera es que todos los antecedentes que él reseñó allí, todos y muchos más, tienen los pacientes que han llegado al hospital. O sea, hemos tenido pacientes hasta de 94 años para colocarle no solo prótesis de rodillas, sino también de la prótesis de cadera. ¿Ok? En rodilla sí hacen el protocolo que él refiere del lavado. De hecho, el lavado lo hacen con una pistola especial. El secado, de hecho, el doctor Moya tiene un tiempo que él le pone cuando pone las compresas para el secado. Pero me llama la atención es que él, una vez que coloca el cemento, produce uno, vulgarmente lo voy a decir, unos martillazos en el hueso para colocar la base de la prótesis, la parte que va a nivel de la tibia. Y allí se podía generar lo que dice Maiteare, que no solo se arrastre la parte que haya un embolismo gaseoso, sino también hay hueso, hay todo que se vaya aire a nivel del torrente, ¿me entiendes? Este, una cosa que sí voy a aclarar es que en la mayoría de los pacientes, vamos a decir, un 90% se le da anestesia raquídea, ¿ok? Y se están sedando todos con propofol. Por lo tanto, siempre se maneja la parte de la hipotensión y la bradicardia, eh, pensando más que todos los medicamentos que estamos usando, ¿ok? Lo otro es que el estudio que se hizo que refleja Maitear y que reflejaste tú, de hacer los cardios a nivel de esofágico, todos, a esos pacientes a todos le dieron anestesia general y la anestesia general aumenta el riesgo también de embolización en esos pacientes. Eso está descrito. ¿Ok? No quiere decir que no ocurra, pero lamentablemente no podemos compararlo con un paciente que le estamos dando anestesia raquídea porque no le estamos haciendo un eco transesofágico. ¿Entiendes? Me pareció excelente lo que puso y bueno, al tanto. O sea, todo está en la prevención y como tú dices, la comunicación entre el equipo quirúrgico. Ya, perfecto. Bueno, sí. Creo que les he contado a varios que en realidad como que en esos equipos donde comenta la Maitiar en Gran Bretaña y en esos países nórdicos, en realidad poco y casi nada dan anestesia raquídea. ¿Acuérdense de la charla que tuvimos con el doctor Coloma? Él decía que incluso en España las prótesis de rodilla eran con anestesia general, ¿ya? Entonces, evidentemente no, y yo creo que un paciente te puede ir avisando si está entrando en falla ventilatoria y si estás con anestesia general hasta que, no sé, caiga la saturación, aumente presión, bueno, qué sé yo, no sé. Ya, perfecto. Bueno, siguiente presentación, Claire. Sí, hola. Ok.
Voy a compartir. ¿Ahí se ve? Se ve, Sí, se se ve. ve. Ya. Muchas gracias. Ok. Bueno, el día de hoy voy a presentar sobre la monitorización en bloqueo neuromuscular. Mm. Vamos a hablar de la introducción, vamos a recordar y hablar un poco de bloqueadores neuromusculares, la monitorización neuromusculares, cuántos tipos de monitorización existe, la reversión de los bloqueos neuromusculares y vamos a ver unas pequeñas conclusiones. A medida de introducción, vamos a hablar que los bloqueadores neuromusculares en este caso son fármacos, son medicamentos que inhiben la conducción nerviosa en la placa motora. Esto mediante la unión al receptor colinérgico, al receptor colinérgico nicotínico, mediante un mecanismo que puede ser agonista o antagonista. Y de ahí también el efecto que puede producir en este. Ahí tenemos a los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Efectivamente, específicamente por la acción que estos van a producir. Eh, Tenemos que los bloqueadores despolarizantes, principalmente el que tenemos es la succinilcolina, es un agonista de los receptores nicotínicos. En este caso va a aperturar los canales iónicos que son dependientes de voltaje y estos van a permanecer abiertos. Lo que va a ocurrir es una despolarización que se va a ver de manera clínica mediante fasciculaciones y posterior a esto una parálisis flácida. Este efecto es corto, este efecto dura aproximadamente 3 a 5 minutos y la succinicolina también actúa de manera rápida y la usamos principalmente cuando queremos hacer una secuencia de intubación rápida, actuando de 30 segundos a un minuto. Los bloqueadores no despolarizantes, en cambio, son antagonistas competitivos en los receptores nicotínicos postsinápticos. Estos impiden la función de la acetilcolina y prolongan el bloqueo neuromuscular. Ahí tenemos que se dividen en dos grupos, que son las bencilisoquinolonas y los aminoesteroides, en este caso. Estos fármacos generan una parálisis del músculo esquelético de forma transitoria y reversible. Eso es importante que tengamos en cuenta. Su efecto clínico va a permitir facilitar la intubación, va a mejorar las condiciones quirúrgicas y va a disminuir el trabajo ventilatorio. Aquí tenemos una pequeña tabla en donde vemos la clasificación y características de los bloqueadores neuromusculares, principalmente los que se usan, los que más se usan, como... Uy, perdón. Tenemos principalmente dentro del grupo de las bencilisoquinolonas, tenemos al atracurio, al mibacurio y al cisatracurio. Los inicios de acción, ahí vemos la diferencia, pero se parecen la mayoría de 1 a 3 minutos. El atracurio es más corto, de un minuto y medio, y el mibacurio de 2 a 4 minutos. Su duración, bueno, el cisatracurio tiene una duración un poquito más intermedia, de 20 a 50 minutos. El atracurio, que es de acción corta, de 15 a 35 minutos. Y el mibacurio, de 8 a 20 minutos. Todas las bencilisoquinolonas tienen un metabolismo a través de una eliminación de Hoffman y también hidrólisis por colinesterasas plasmáticas. A diferencia de los aminoesteroides, en donde tenemos principalmente al rocuronio, el más conocido, pero también el biocuronio y el pancuronio, donde vemos sus inicios de acción, el biocuronio de 1 a 3 minutos, que se considera de acción intermedia, y la duración también. Vemos que el pancuronio y el biocuronio son de acción larga,
en el tiempo, y el ocuronio de acción intermedia de 20 a 70 minutos, y todos los aminoesteroides van a ser eliminados de forma, una excreción hepática y también renal. Aquí tenemos unas características de los bloqueadores neuromusculares más utilizados y sus dosis también. Tenemos que dentro de los despolarizantes, como hablamos, está el conocido la succinilcolina, y vemos que su dosis ED95. ¿Qué quiere decir ED95? Pues bueno, es la dosis en la cual se ha probado que este medicamento produce el bloqueo del 95% de los receptores en ese sentido. Entonces, vemos que la succinilcolina, una dosis de intubación de 1 miligramo por kilo de peso, tiene un tiempo de inicio menos de 1 minuto y dura de 6 a 10 minutos. Su eliminación es renal y por esterasas plasmáticas con metabolito inactivo. ¿Cuáles son los efectos adversos de estas? Pues podemos tener aumento del potasio, alteraciones en el electrocardiograma, sabemos que es uno de los gatillantes principales para la hipertermia maligna, y también producir fasciculaciones y mialgias postoperatorias. Dentro de los no despolarizantes aminoesteroides vemos el ocuronio, que es uno de los más utilizados, en donde hablamos que su dosis ED95 es de 0,3 miligramos por kilo y necesitamos 2 ED95 para una intubación. Tenemos ahí a 0,6 miligramos por kilo de peso, tiene un tiempo de inicio de 1 minuto y medio a 3 minutos y una duración de 20 a 70 minutos. Su eliminación es biliar en el 90% y renal en un 10%. ¿Cuál es el efecto adverso de esto? Bueno, la taquicardia. Y así mencionar también de los más importantes y los más utilizados en este caso, el atracurio, una dosis de intubación de 2,95 de 0,5 miligramos por kilo, un tiempo de inicio de 3 a 5 minutos. Como dijimos, esta es una bencilisoquinolina, dura de 20 a 35 minutos y su metabolismo y su eliminación es a través de reacción de Hoffman y heteráceas plasmáticas. Y uno de los efectos adversos es que aumenta el umbral convulsivo. Y también produce liberación de histamina, por eso puede producir reacciones histaminérgicas. Aquí le tomé fotos a las presentaciones que tenemos en el hospital, tanto de el Mivacurio, del Atracurio, que viene el Mivacurio 10 miligramos en una ampolla de 5 ml, el Atracurio 25 miligramos en una ampolla de 2,5 ml. Vemos el cisatracurio, 20 miligramos en 10 ml, el rocuronio, 50 miligramos en 5 ml, y vemos dos presentaciones de la succinilcolina. Vemos una que está hidrolizada y de 100 miligramos. Ya, pues bien, vamos a hablar ahora de la monitorización neuromuscular. Tenemos que tener en cuenta perdón, que la monitorización puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Anteriormente se utilizaba mucho el tema de la monitorización cualitativa, y a veces evaluando tanto si el paciente podía levantarse, podía hacer prensión de la mano, podía tener algún tipo de movimiento. Sin embargo, actualmente se prefiere que la monitorización cuantitativa es el estándar. Los bloqueadores neuromusculares tienen diferentes acciones en diferentes grupos musculares. Así tenemos que su efecto es mucho más rápido, pero también de menos duración en la musculatura central. Y como hablamos, lo que nosotros estamos buscando en este caso es para la intubación que haya un correcto bloqueo de los músculos centrales, en este caso, principalmente de los músculos laringeos, para que no haya una resistencia a la intubación. En general, la monitorización se hace en el aductor corto del pulgar, que está inervado por el nervio ulnar, y existen diferentes métodos para la monitorización neuromuscular. Tenemos la aceleromiografía y la electromiografía. ¿Cuál es el más efectivo? Pues bueno, el más efectivo tenemos la aceleromiografía, eh,
No, perdón, la electromiografía es el método más efectivo. Sin embargo, el que más se utiliza es la aceleromiografía. También se utilizaba antes la sinomiografía. Principalmente la aceleromiografía lo que busca y cómo actúa es a través de la segunda ley de Newton, donde se sabe que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que mediante un estímulo eléctrico vamos a ver que el movimiento que se genera se va a detectar a través de un monitor y nos va a dar un resultado para saber qué tanto bloqueo hay. Eh, Hay diferentes modalidades de neuroestimulación. Tenemos el single twitch, que en sus siglas en inglés es un estímulo único. Tenemos el famoso TOF o tren de cuatro, que vamos a hablar de cada uno de ellos. El DBS o doble ráfaga o double boost stimulation, la estimulación tetánica y una modalidad mixta, digamos así, que es el conteo postetánico, donde nos recomiendan usarlo principalmente cuando el bloqueo neuromuscular es profundo. Bueno, aquí tenemos que el más utilizado en este caso es el TOF, el tren de cuatro. El tren de cuatro, que principalmente se trata de estímulos, estímulos consecutivos a una frecuencia de 2 Hz. Estos van a estar separados cada uno de 0,5 milisegundos y vamos a ver que lo que va a medir son 4 estímulos en ese sentido. Eh, Tenemos diferentes formas de medir el TOF o el tren de 4. En este caso puede ser el conteo. O sea, aquí vemos ahí en la imagen que tenemos un TOF sin bloqueo, donde tenemos los tres estímulos, todos están iguales. Ahí vemos un cociente de T4 a T1 es igual. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo que es todo igual. No hay diferencia entre el cuarto al primer estímulo. En cambio, tenemos que, por ejemplo, cuando hay una cuenta de TOF, así lo vamos a llamar, cuando se cuentan cuántos, qué tanto bloqueo hay, podemos ver, por ejemplo, un cociente T4, T1, en donde solamente hay 3, no llegó al cuarto estímulo. Entonces, en ese caso, nosotros hablamos de un conteo. El TOF cuenta las contracciones musculares, un rango de 0 a 4. Puede haber un conteo de 0 estímulos y, como vemos aquí, cuando no hay bloqueo, tenemos que son los 4 estímulos están iguales. Y también podemos hablar de el radio del TOF, que aquí va a comparar la amplitud de la primera a la cuarta respuesta, en donde podemos ver que cuando el cuarto estímulo empieza a disminuir en amplitud, comienza a presentar el famoso fade o desvanecimiento. Cuando nosotros hablamos de que existen las diferentes fases de bloqueo neuromuscular, tenemos que definir tanto el conteo del TOF como el radio del TOF. También nos va a servir el conteo post-tetánico. Ya, aquí tenemos un cuadro donde lo va a resumir. La intensidad, pues bueno, necesitamos que sea una intensidad supramáxima. Vemos que el nervio ulnar se activa entre 40 a 50 miliamperios y se recomienda de 70 hasta máximo 80 miliamperios para producir este estímulo. La posición, pues se van a colocar electrodos sobre el nervio ulnar separado por 4 a 5 centímetros del centro y en la mano donde vamos a evaluar el movimiento para que haya la aducción del pulgar.
la frecuencia, cada estímulo debe ser por lo menos lo más corto posible, menos de 0,3 milisegundos, y se puede repetir cada TOF cada 20 segundos, en donde vemos que estos 20 segundos es para que haya el periodo refractario muscular. Eh, el radio, digamos, de TOF basal puede ser mayor a 1. Para la extubación, nosotros debemos considerar que haya un TOF de mayor a 0,9% del basal, o como se va a interpretar, un 90% en el radio del TOF. Aquí vemos los niveles de bloqueo neuromuscular. Cuando hablamos de un bloqueo profundo, vamos a ver que nos va a salir un conteo del TOF de 0 y obviamente un radio del TOF de 0. O sea, quiere decir que se produce el estímulo, pero no hay ninguna respuesta. Entonces, en ese caso, nos vamos a ir a otra forma de evaluar este bloqueo neuromuscular, que es el famoso conteo postetánico, que también nos va a servir para ver, sobre todo cuando son bloqueos de maneras profundas. Esto quiere decir que cuando el conteo del TOF es igual a 4, el radio del TOF es igual a 1. Y esto directamente para saber cuántos receptores están bloqueados o cuántos receptores están ocupados directamente. Cuando hay un conteo de TOF de 1 a 3, vemos que hay un bloqueo moderado. Y cuando todos los cuatro impulsos generan una reacción, vemos que puede haber, y de todas maneras, un bloqueo superficial y mínimo. Entonces, luego de eso nos vamos a el radio del TOF, donde vemos que cuando es menor la relación a 0,4, vemos que puede haber un bloqueo superficial, y cuando está de 0,4 a 0,9, vemos que igual hay un bloqueo superficial, o sea, un bloqueo mínimo, perdón, bloqueo residual que se llama. Entonces tienes que estar por encima de 0,9, 90%, el radio del TOF, para que nosotros podamos despertar al paciente, digamos. Y, ¿Y esto en base a qué? Pues bueno, esto es para recobrar los mecanismos de defensa de la vía aérea, eh, ya que sabemos que los músculos centrales, los grupos musculares centrales, como tenemos el diafragma directamente, la laringe, se van a activar después de este radio. Aquí tenemos la cuenta post-tetánica, que lo que va a hacer primero va a ser una estimulación tetánica, que es un estímulo único, puede ser de 50 a 100 Hz, que dura 5 segundos, va a haber una pausa de 3 segundos y luego va a haber 20 estímulos consecutivos, cada uno de 1 Hz. En total, ¿cuánto va a durar esto? Va a durar 23 segundos y va a haber un total de 265 estímulos. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Pues bueno, la cuenta postetánea se dice que se utiliza cuando hay un TOF, un conteo TOF de 0. Y lo que va a producir es un fenómeno de potenciación post-tetánica. Y esto aumenta la presencia de acetilcolina en la placa neuromuscular, y vamos a ver que nos puede ayudar para que aparezca luego el tema del TOF. Aquí vemos una tabla en donde vemos las fases del bloqueo neuromuscular, donde vemos que hay una profundidad del bloqueo completa o total, y vemos que el conteo postetánico va a ser 0. Cuando vemos un bloqueo profundo, vamos a tener que la cuenta del TOF también va a ser 0 y el conteo postetánico podría ir aumentando. Cuando vemos que ya el conteo postetánico va a producir que el conteo del TOF, del tren de 4, produzca de 1 o 2 o 3 estímulos, cada vez va avanzando en ese sentido. Y cuando ya hay un conteo de 4, vemos que ahí comienza a ver el radio del tren de 4, también va a ser de un 0,4, un 40%, a 0,9, un 90%. Y cuando ya nosotros vemos que no va a haber ningún bloqueo residual, pues en ese caso tenemos que
una recuperación aceptable cuando hay un radio del TOF mayor a 0,9. Aquí tenemos los otros estímulos, que tenemos el single twitch, que es un estímulo único, donde hay una contracción único a un estímulo supramáximo a 1 Hz cada 10 segundos. Esto, cuando se mantiene el 75% de los sectores ocupados, se va a producir este single twitch y desaparece cuando hay un 90-95% de los sectores ocupados. Realmente el single twitch no lo usamos tanto en la práctica clínica, se usa más en investigaciones clínicas y este fue el que digamos, hizo que la mayoría de los estudios nos pueda dar el famoso ED95, la dosis efectiva cuando el 95% de los sectores están ocupados. Tenemos el DBS, que es el famoso doble ráfaga, donde se utilizan dos ráfagas. Cada una consta de 3 estímulos tetánicos de 50 Hz, separado por un periodo, un intervalo largo de 750 milisegundos, y este se repite cada 12 a 15 segundos. Este DBS, digamos así, es parecido al TOF, solo que este tiene dos ráfagas, digamos. Y asimismo podemos observar cuál es el desvanecimiento entre el primer y la segunda ráfaga. O sea, entre el primer estímulo, que fue más amplio, y luego vemos la segunda ráfaga, donde vemos la respuesta, si esta ha ido disminuyendo. Y luego hablamos del estímulo tetánico, donde es una estimulación de 50 Hz, se va a producir 50 estímulos por segundo durante 5 segundos. Esto produce una contracción sostenida en los pacientes que no están paralizados. El tema con el estímulo tetánico es que es muy doloroso, por eso no se recomienda utilizar este estímulo en pacientes que no están bajo anestesia. eh, y en bloqueadores neuromusculares despolarizantes va a haber una contracción sostenida y en los no despolarizantes va a haber una respuesta no desvanecida, o sea, no sostenida, que quiere decir que va a producir un desvanecimiento del estímulo. En el caso de que nosotros hagamos una monitorización neuromuscular y veamos que no hay una recuperación aceptable, ¿qué quiere decir? Que vemos, en primer lugar, que hay un bloqueo residual, digamos así. Hablamos de que hay un TOF, un radio TOF menor a 0,9. Nosotros tenemos que hacer una reversión del bloqueador neuromuscular. Aquí tenemos cómo vamos a ir utilizando. En el momento de la inducción, el nivel de bloqueador neuromuscular tiene que ser profundo y podemos igual monitorizar, donde tenemos que tener un TOF 0, un conteo postetánico mayor a 1, y vemos que en ese caso, si necesitamos hacer una reversión, vamos a usar el Sugamadex, ya vamos a hablar de las dosis en ese sentido. Y cuando la cirugía está andando, nosotros necesitamos ver que el bloqueo también sea profundo y podemos agregar una dosis de rocuronio del 25% de la dosis de inducción. Cuando ya se está en el cierre, cuando está cerrando el cirujano, tenemos que el bloqueo neuromuscular tiene que ser de nivel moderado y ahí nosotros podemos hacer una monitorización donde vemos que el TOF debe estar mayor a 2 y un radio de menor a 0,4. Y en ese sentido, evitar una dosificación por lo menos 30 minutos antes del cierre, donde sabemos que el periodo de tiempo va a ser mayor y lo que vamos a tener que, obviamente, igual tener que hacer una reversión. Y cuando el paciente se va a extubar, no tiene que haber ningún bloqueo. Y ahí es donde vamos a ver que el radio del TOF tiene que ser mayor a 0,9. Obviamente ahí no administrar ningún bloqueo neuromuscular. Y vamos a ver el tiempo en el cual nosotros vemos que actúa tanto el Sugamadex como la neostigmina. Aquí tenemos el Sugamadex y la neostigmina. El Sugamadex es una gamma ciclodextrina que encapsula los bloqueadores neuromusculares aminoesteroideos. Tiene una relación 1 a 1 del rocuronio más que el becuronio y el tiempo de acción revierte a los 2 minutos. Cuando vemos que el conteo postetánico está en 0, vamos a usar 16 miligramos por kilo.
Cuando vemos que el conteo postetánico está de 1 a 2, vamos a usar una dosis de 4 a 8 miligramos por kilo. Y cuando vemos que el conteo del TOF es mayor a 2, vamos a usar una dosis de 2 miligramos por kilo. En ese caso, para usar la dosificación del Sugamadex, tenemos que tener un TOF en tiempo real. Y tenemos la neostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Este hidroliza más lento la acetilcolina y aumenta la concentración del mismo sobre el bloqueador neuromuscular, produciendo así la reversión de parálisis. ¿Cuál es el problema con la neostigmina? Pues bueno, que es inefectiva cuando se han usado dosis grandes de bloqueador neuromuscular, eh, ya que cuando hay bloqueo profundo o bloqueo completo no va a servir la neostigmina y en ese caso tenemos que utilizar el Sugamadex. Cuando tenemos un radio del TOF de 0,4, vamos a utilizar 30 microgramos por kilo y el tiempo un promedio de que va a actuar va a ser más o menos 10 minutos hasta alcanzar el TOF radio mayor a 0,9. Si vemos un conteo del TOF de 1 a 3, podemos usar dosis más altas de 50 microgramos por kilo de peso y como dije, el tiempo también va a ser más largo. Aquí también hay un tema de un estudio que estuve revisando que se usa más el Sugamadex versus la neostigmina. Ya vemos cuál es la indicación. El Sugamadex igual tiene un costo más alto versus la neostigmina, pero también tiene mayor efectividad cuando hablamos en cuanto al tiempo y también cuando hablamos en que el bloqueo es más profundo, digamos, o el bloqueo es más completo en ese sentido. Conclusiones, pues bueno, la evidencia es contundente para utilizar la monitorización cuantitativa de la función neuromuscular durante el uso de bloqueadores neuromusculares y de sus antagonistas farmacológicos. Tenemos que confirmar el radio del TOF mayor a 0,9 para extubar de manera segura. Esto reduce las complicaciones pulmonares en el perioperatorio y también impacta en la mortalidad de los pacientes. La llegada del Sugamadex cambió el uso del antagonismo farmacológico, siendo una molécula que permite hacer reversión del bloqueo neuromuscular completo o profundo. Sin embargo, los anestesiólogos no debemos confiarnos con solo administrar el Sugamadex. La reversión farmacológica también debe ser guiada con la monitorización cuantitativa y el radio del TOF. Aquí vemos unas guías del 2023 donde se compara la guía tanto americana como la guía europea. Ambos coinciden en cuándo monitorizar al paciente. Cualquier caso donde se use bloqueador neuromuscular o antagonismo farmacológico independiente del tipo bloqueador neuromuscular. El tipo de monitorización, ambos coinciden que tiene que ser cuantitativa y no cualitativa. Eh, ¿Cuál es el radio del TOF que ellos concuerdan para que sea eh, recomendada la extubación? Pues mayor a 0,9, como hemos hablado actualmente. El sitio de monitorización va a ser en el aductor del pulgar. Sin embargo, en el caso de que no tengamos acceso a este aductor del pulgar, podemos también hacerlo a través del nervio facial a nivel supraciliar. Y el antagonismo farmacológico, pues bueno, ambos, tanto la Asociación Americana como Europea, hablan de las dosis de su Gamadex cuando el radio del TOF es menor a 0,4 a partir de bloqueos profundos y la neostigmina cuando el radio del TOF es mayor a 0,4, cuando hay un bloqueo mínimo. Y esto habla de que aquí hay una diferencia, bueno, no tan significativa, pero hablan de que unos 10 minutos antes de entubar, los otros hablan de 10 a 15 minutos antes de entubar. Esa fue la presentación. Bien, Clever, bastante completo. Hace poco se hizo una revisión comparativa entre Sugamadex y neostigmina para determinar complicaciones
pulmonares y definitivamente pues el Sugamadex se lo lleva por delante ya. Y bueno, recordar también que la neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y al aumentar el pool de la acetilcolina dentro de la placa sináptica, eh, tenemos una descarga simpaticolítica, ¿cierto? Tenemos bradicardia, tenemos broncoconstricción, tenemos aumento de la peristalsis y dependiendo del tipo de cirugía, puede ser contraproducente o no el hecho de utilizar neostigmina, ¿ya? Y ahí es donde utilizamos un anticolinérgico como la atropina para poder revertir todos estos efectos adversos. ¿Listo? Eso también recordarlo. Excelente, porque ya ahora con las máquinas que llegaron y el TOF que tenemos, podemos hacer la monitorización para evitar bloqueo residual. Yo a los becados siempre les digo, siempre utilizarlo, siempre utilizarlo. Uno se puede llevar bastantes sorpresas de pensar que hay personas que, ya pasaron 2 horas y solamente le puse 30 al principio y lo más probable es que ya no tenga y no. La vez pasada bueno, contigo, Clever, ¿no? Nos tocó en el turno una paciente como a las Sí, 2 3 de la mañana que justamente. habíamos pasado como 20 miligramos de rocuronio y a las 2 3 horas todavía el TOF estaba en cero, en cero, 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 cero. Justamente, y se tuvo que hacer el conteo postetánico incluso. Hicimos conteo postetánico y claro, la paciente tenía un bloqueo profundo y ocupamos su Gamadex y con eso llegamos al 90%, pero es para tenerlo en cuenta. Siempre lo que se pueda Algo, cuantificar, cuantificarlo. algo que quería mencionarle, Doc, ahora que usted está aportando, que he visto y sé de que también hay algunos, y lo leí también, que hay muchos anestesiólogos que no realizan la monitorización al final. Simplemente dicen, bueno, igual vamos a pasarle una dosis de su Gamadex para que evitar que haya algún tipo de bloqueo residual. Y pasan una dosis, como decir, sospechando que va a haber un bloqueo residual y sin hacerle el TOF. No sé si es porque no tienen el monitoreo o si es por como decirlo, eh, como algo preventivo o ya es algo que lo han venido atrayendo desde hace mucho tiempo. Pero eso lo he visto y también lo he leído donde hablan de que la idea es que tiene que ser relacionado con el monitoreo. Sí, claro. No, y más que tú sabes que la ampolla de Sugamax, bueno, ahora soltó ya la patente el Bridion y ahora ya han aparecido nuevas moléculas, nuevas presentaciones, digamos, un poco más baratas, pero en todo caso sigue siendo mucho más caro el Sugamax que la neostigmina, ¿ya? Y no, la idea no Sí, es pasar, la idea no es pasar por pasar, ¿me entiendes? hablaban de la diferencia de precio del Sugamadex, el Bridion, que es original, $59 la ampolla. Ahora se está produciendo una alternativa chilena en laboratorio Novartis. Vale $38 la ampolla versus la neostigmina que vale 67 centavos la ampolla. Claro. Claro, ahí se ve definitivamente la diferencia es total, ¿ya? Pero no se acostumbren a pasar por pasar sin cuantificar, ¿ya? Si está la herramienta, ocúpenla y cuantifiquen siempre, ¿ya? Entonces, ¿alguien más tiene algo más por comentar? Ya, perfecto. Y en este contexto, entonces, vamos a terminar con la presentación de neostigmina. Ya, ahí se ve. Sí, se ve. Bien, bien. Retomando un poquito el asunto de lo que habló recién el colega Kirbel,
Bien, tenemos hoy día la neostigmina, la alternativa barata, económica, para revertir bloqueo neuromuscular. Bien, el bloqueo neuromuscular, usado comúnmente en anestesia para facilitar lo que es intubación endotraqueal y control de la ventilación, una vez realizada la intervención quirúrgica, es fundamental revertir el bloqueo para restaurar la función muscular normal. ¿Ya? En este contexto, la neostigmina es una herramienta más a utilizar en la práctica clínica. Bien. La neostigmina pertenece al grupo de los anticolinesterácicos. Específicamente es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Su acción principal consiste en bloquear la enzima que degrada la acetilcolina en la sinapsis, lo que genera aumento de su concentración. Ahí tenemos una presentación, la ampolla. Bien, mecanismo de acción. El aumento de la acetilcolina, que se acabó de mencionar, potencia la activación de los receptores muscarínicos y nicotínicos, lo que permite revertir el bloqueo de receptores nicotínicos en la placa neuromuscular, especialmente en presencia de fármacos eh, eh, como el rocuroño o el becuroño. Bien, indicaciones para... en cuanto a las indicaciones tenemos las principales, tales como ya le comentaba, la reversión del bloqueo neuromuscular producido por estos agentes no despolarizantes como el recuroño o becuroño, tratamiento sintomático de la miastenia gravis, o el manejo de una pseudoobstrucción colónica o retención urinaria postoperatoria. Esto es el caso menos frecuente. Si hablamos de la dosis, tenemos que para la reversión en adultos se usan de 0.03 a 0.07 miligramos por kilo intravenoso, junto con antimuscarínico, atropina generalmente, teniéndose un efecto peak a los 7-15 minutos. En la miastenia gravis pueden usarse entre 2 a 5 ampollas intramuscular, sin embargo la dosis es individualizada dependiendo de la respuesta. En la atonía intestinal o atonía urinaria en adultos también se puede utilizar 1 a 2 ampollas, igual que en la parálisis intestinal. Bien, si hablamos un poquito de farmacocinética, tenemos que la absorción de la neostigmina es pobre por vía oral. Se prefiere, en medido caso, administración intravenosa o intramuscular. Tiene una distribución de baja penetrancia al sistema nervioso central debido a a su carga cuaternaria. ¿Bien? No atraviesa la barrera hematoencefálica ni la placenta y tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 15 a 25%. En cuanto a su metabolismo, se hidroliza por esterasa plasmática y microsomas hepáticos, y su eliminación principalmente es vía renal. Un 50-75% no mantiene cambios y su vida media es aproximadamente 50-90 minutos. Bien, si hablamos en cuanto a contraindicaciones, está contraindicada en personas con hipersensibilidad a la neostigmina o compuestos similares, obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal o urinario, en contexto de peritonitis. También se recomienda tener precaución en pacientes que ya padezcan o tengan bradicardia, asma, epilepsia o enfermedad de Parkinson. Bien, en cuanto a efectos secundarios, los podemos organizar de manera sistemática. Tenemos cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales. Bien, lo más común es vómitos, náuseas, diarrea, salivación excesiva. Bien, a eso hay que tener mayor en cuenta dado a las características colinérgicas que desencadena el fármaco. Si hablamos de interacciones, tenemos que, como ya se les ha mencionado, el hecho de que revierte el efecto de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, en conjunto con la succinilcolina, este puede prolongar incluso la parálisis muscular, puede además potenciar la bradicardia en contexto de uso de beta bloqueadores. La intoxicación, la característica clínica, está dada por lagrimación, aumento de peristaltismo, miosis, nistagmus, cefalea, bradicardia, hipotensión y broncoobstrucción.
en el sistema nervioso central, puede producir ataxia, convulsiones, agitación y temblor. Bien, tenemos dosis tóxica y dosis letal, siendo mayor a 2.5, 5 miligramos intravenoso, o la letal, estimada a unos 10 miligramos intravenoso. En cuanto a las contraindicaciones, aquí están, un poquito más enumeradas, ya se las había mencionado. Bien, como conclusión tenemos que la neostigmina es un reversor efectivo y seguro del bloqueo neuromuscular no despolaralizante y no profundo. Bien, tiene una acción rápida y duración moderada, lo que lo hace idóneo en el contexto quirúrgico siempre que se administre con el monitoreo adecuado y antimuscarínicos, atropina principalmente, para contrarrestar efectos colinérgicos. Bien, a pesar de lo que pueda sonar, eh, la bibliografía recomienda más el Sugabatax. Esas son las referencias y muchas gracias. Ya. Excelente, Rodrigo. Buena presentación y con eso terminamos de complementar la charla sobre bloqueo neuromuscular. Listo. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Listo, muy bien. Damos por finalizada la sesión de charlas del día de hoy entonces. Nos vemos más adelante con alguna otra charla. ¿Listo? Chao. Buenas noches para todos. Chao. Igualmente. Chao, Doc. Buenas noches. Chao.